Hola, ¿qué tal, hermano? Gusto en saludarles nuevamente y bienvenidos a este corto devocional el día de hoy. El otro día yo compartía un devocional haciendo la pregunta, el comentario: ¿por qué a veces nosotros no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué será? Déjeme decirle que Dios es el que está en control de todo eso. Usted y yo no. Cuando yo me pongo a pensar en esto, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Me pongo a pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo más de 430 años en esclavitud. ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántas generaciones estuvieron orando, pidiendo y no se les concedió salir de Egipto e ir a tierra prometida? ¿Por qué será? Pero un día, después de 400 y pico de años, la Biblia dice, se acordó Dios, dice. Oiga bien, se acordó Dios. Se acordó de aquel pueblo, de lo que había dicho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Hermanos y hermanas, yo en mi primer punto, yo le platicaba que a veces no recibimos lo que pedimos, porque hay una gran diferencia entre deseo y necesidad. Claro que sí, hay una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que la diferencia es mucha. No recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, dice Santiago. Lo leímos. Ya lo leímos, ahí nos habló en Santiago. Pero en mi segundo punto, porque de la Biblia hay muchos temas de los cuales nosotros podemos aprender. Fíjese, este pasaje que está en el Salmo 34, verso 8, donde dice: gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Fíjese, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos hombres hoy en día, si hubieran estado dispuestos a conocer y aprender de la palabra del Señor, hubieran sido muy fructíferos para esta sociedad? Porque queramos o no queramos, todavía está la sociedad, aunque muchos quieren ensuciarla. Pero mi tema principal el día de hoy es la diferencia entre deseo y la diferencia entre deseo y necesidad. Fíjese, el hombre espiritual tiene otra visión y mira con el ojo de halcón que la provisión viene de Dios, de Cristo Jesús. Fíjese, el hombre espiritual, sí, tiene otra visión. Hay una gran diferencia, un hombre que es espiritual, un hombre que es carnal, un hombre que es natural, y ahí vamos a quedar. Pero el hombre espiritual, fíjese, pone la mirada siempre en Dios, siempre en Cristo Jesús. Y yo comparto estos temas no porque yo sea un experto en el tema, sino porque Dios me anima, me insta a que yo debo de compartirlos. O sea, si yo estoy aprendiendo de la palabra del Señor, es menester que usted también siga aprendiendo de la palabra del Señor. En cierta ocasión, alguien me preguntó, fíjese, hace mucho tiempo yo participaba en una radio local aquí cerca donde vivo. Y en esa radio donde yo participaba, hablábamos de fútbol. Y varios comentarios llegaron a mis oídos que otras personas los habían hecho y decían: ¿por qué el hermano Willy Sánchez, estando allí, no les va a hablar de Cristo o de la palabra, llevando el mensaje? Mire, en aquel entonces me invitaban para que yo hablara de fútbol, ¿sí? Cuando había oportunidad, después estaba un pastor allí que coordinaba también en la radio, pagaba, ¿sí? Porque todo es cuestión de derecho, es cuestión de paga.
él me daba oportunidad y yo hablaba de un texto bíblico. Y yo doy gracias a Dios porque Dios me sigue dando la oportunidad para que yo siga aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, le voy a decir algo. Hay un deseo y algo es necesidad. Fíjese, yo deseaba hablar, pero no podía en ese momento. Ahora yo quiero hablar y hoy hay más oportunidad para poder hablar. Considerando los medios de comunicación, sí, considerando las redes sociales, considerando que cualquiera tiene una cámara, que cualquiera puede grabar algo, bien o mal o más o menos. Pero déjeme decirle que el expositor de la palabra habla, comparte y posiblemente caiga o llegue a buenos oídos. La Biblia nos habla de las semillas, pero yo no le voy a cambiar el tema. Lo que le voy a compartir es esto. Hay una gran diferencia entre desear y necesidad. Hay una gran diferencia. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, vamos a ver un punto. Por ejemplo, Filipenses. Vamos a ver el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 19. Fíjese, en Filipenses 4, verso 19, lo que dice la palabra del Señor es un texto muy bonito. Dice el verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta. ¿Sí? Todo lo que os hace falta. Fíjese, Dios también se complace en satisfacer los deseos que se ajustan a su voluntad. Fíjese, Dios también se complace en satisfacer, dice, los deseos que se ajustan a su voluntad. Fíjese, vamos a ver otro pasaje. El texto bíblico se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 37, verso 4, Salmo 37, 4, fíjese. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces las cosas llegan por añadidura, dice Mateo 6:33. Fíjese, se van añadiendo, llegan por añadidura las cosas buenas. Pero aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese, Dios no cumple nuestros caprichos o berrinches. Dios no los cumple. Fíjese, a veces son caprichos los que tenemos, pero no se cumplen porque Dios no desea que se cumplan. ¿Sí? No se cumplen, por eso no se cumplen, porque Dios no quiere que se cumplan. Vamos a ver un pasaje que está, fíjese, en Jonás, por ejemplo, Jonás 4, 6 al 11, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, dice. Pero al venir el alma, dice, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, dice, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la calabacera y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jonás: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
y muchos animales. Fíjese, Dios no complace nuestros caprichos. Dios no los complace. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, los caprichos no van a ser cumplidos. Dios no quiere que se cumplan. Claro que no. Déjeme decirle algo. Dios está en control de todo. Él conoce, dice, nuestros corazones, lo más profundo de nuestro corazón. Claro que sí. Dios los conoce. Entonces, estos temas son de gran importancia que nosotros los leamos, los meditemos en ellos y aprendamos. Vamos a hacer otra corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que sepamos discernir entre un deseo y una necesidad. Dios, tú estás en control de todo. Dependemos de ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Gracias por la atención y decirle que el Señor le siga bendiciendo y que no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga.